Buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Hola, Nicolás. Estamos poquitito, solamente 6 personas. Parece que la clase tan temprano cuesta levantarse de la cama, aunque a veces, por experiencia personal, mi hijo, chico, a veces hace la clase acostado en la cama. Desde ese punto de vista, este sistema es mejor para aquel que quiera hacerlo así, ¿no? Pero bueno, no sé si el aprendizaje es el mismo. Vamos entonces a lo que nos toca. Estamos viendo, iniciamos esta semana, la reactividad de los compuestos conocidos como alquinos, y habíamos, que el lápiz no me funciona, habíamos comenzado el estudio de varias reacciones. La primera de ellas era la adición de agua, la adición de agua usando sales de mercurio y en medio ácido. Entonces, recordar que un alquino, de forma general, puede ser un alquino terminal. Eso es importante, porque dependiendo de qué tipo de alquino sea, vamos a obtener un producto u otro según la reacción. Entonces, podemos tener alquinos terminales o podemos tener alquinos intermedios que sean simétricos y alquinos intermedios que sean asimétricos. Entonces le pongo aquí un apóstrofe a la R esta para diferenciarla de esta. Entonces ahí serían grupos distintos, ¿no? Entonces, en todos estos casos, o por lo menos en estos dos primeros, la adición de agua usando sales de mercurio y medio ácido te origina un primer intermediario que no se aísla, que es un alcohol vinílico, y que ese alcohol vinílico se te automeriza en medio ácido a una acetona. Entonces, en estos dos casos, se obtiene una acetona. Fíjense que este sería para el caso del, déjenme borrar esta llave de acá, este corchete. Para el caso del terminal, la acetona que se obtiene es de esta forma. Para el caso del intermedio simétrico, la acetona que se obtiene es de esta forma, y para el caso del asimétrico, del intermediario simétrico, se obtienen dos cetonas. Recuerden que el electrófilo, que en este caso es el mercurio, iba a entrar en cualquiera de los dos carbonos, no tiene cómo discernir, igual que en este, pero como este el alquino es simétrico, tenemos un solo producto, pero en este, como es asimétrico, se obtienen dos productos, y por lo tanto, esos lo saben debido al estudio del mecanismo, que como les digo siempre, ya eso va por su parte porque están en las diapositivas, el tema del mecanismo. Entonces, en el caso de un alquino intermedio asimétrico, se obtendrían dos cetonas, porque el alcohol, el OH, podría entrar en cualquiera de los dos carbonos sp de ese alquino. También vimos entonces que en el caso que se podía adicionar agua, adición de agua, pero usando ahora un proceso que se conoce como, van dos pasos, la hidroboración, HF, y un segundo paso, que sería entonces la oxidación, usando peróxido o un medio básico. Y aquí tendríamos lo mismo, puede ser que haya alquinos terminales, alquinos intermedios simétricos y alquinos intermedios simétricos. Entonces, claro, en el caso del alquino terminal, y aquí es donde hay una diferencia importante con respecto a la adición de agua usando sales de mercurio, en el caso del alquino terminal, cuando se usa este sistema de Boro, lo que se obtiene también es un compuesto carbonílico, pero como el carbonilo se encuentra en el carbono más del extremo, ya no es una acetona, sino es un aldehído. Entonces se obtiene este compuesto. Fíjense que aquí se obtiene un compuesto carbonílico igual, pero
una funcionalidad que se conoce como aldehído. Entonces ahí hay una diferencia, si se fijan, con respecto a este de acá y este de acá. Usar en los dos casos el alquino adiciona agua, pero debido al mecanismo que ha involucrado usando sal de mercurio o el mecanismo que ha involucrado usando boro, podemos tener una acetona o podemos tener un aldehído. En el caso de los alquinos intermedios, ya sean simétricos o asimétricos, no hay diferencia. No hay diferencia en usar sales de mercurio o hidroboración. Vamos a obtener cetonas porque el carbonilo, al no ser un alquino terminal, entonces nunca va a haber un hidrógeno en ese carbono SP y por lo tanto no es imposible obtener otro compuesto que no sea una acetona. Entonces, el compuesto que se obtendría va a ser el mismo que en la adición de agua usando sales de mercurio. Y aquí obviamente se obtendrían dos, porque el boro puede entrar en cualquiera de los dos carbonos SP del alquino. Entonces, eso fue una de las cosas que vimos. Después de esas dos adiciones, nosotros estudiamos entonces las tres adiciones de hidrógeno, que era adición de hidrógeno, pero la adición de hidrógeno clásica, donde uno añade hidrógeno obviamente gaseoso en presencia de un catalizador. Un catalizador de metales de transición, que podía ser paladio, sobrecarbono, platino, níquel, etc. Profesor, ¿se puede dar el caso de que haya hidrógeno en ambos extremos? Claro, por supuesto que ese es el caso del acetileno, el alquilo más sencillo que hay. Pero en ese caso, se obtiene un solo compuesto. En la otra diapositiva que la tengo en blanco, vamos a hacer ese ejemplo. Muy buena pregunta. Déjame terminar el resumen para aterrizar e ir ordenando la materia que hemos visto hasta ahora y que siempre es bueno empezar recordando, ¿no? Adición de hidrógeno, entonces, gaseoso con paladio, ahí tenemos que cualquiera de los alquinos, ya sea intermedio, terminal, intermedio, simétrico o intermedio, asimétrico, cualquiera de ellos va a llevar a un alcano usando este sistema. Entonces, vamos a tener un CH2, CH3, en este caso. En este caso, vamos a obtener un R, CH2, CH2, R. Y en este caso vamos a obtener un R, CH2, CH2, R'. Eso es lo que ocurre. Recordar el mecanismo, que esto simplemente ocurre ocurre en la superficie del catalizador. Que la adición es una adición tipo zinc, por ejemplo, eso no se les puede olvidar, igual que en los alquenos, adición zinc, adición zinc. Entonces, antes de seguir, otro tipo de adición de hidrógeno era, en la adición de hidrógeno anterior, no podíamos detenernos en el alqueno. Recuerden que esto primero se reduce a alqueno, pero como está presente ahí el catalizador y todo, sigue alcano. Entonces, si uno quiere detenerse en el alqueno, uno tiene dos opciones en la cual uno puede obtener un alqueno Z o un alqueno E. Entonces, eso sería una cuarta reacción que vimos, adición de hidrógeno, pero ahora usando un catalizador también de metal de transición, pero esto es una P, paladio, pero conocido como Lindlar o envenenado. No es más que ese catalizador, ayer les explicaba, no tienen que saberse obviamente qué cosa o qué sustancia es la que se le echa a ese catalizador, simplemente con recordar que el nombre de quien lo inventó o que está envenenado ya es suficiente. Pero lo que pasa aquí entonces es que al estar la superficie de ese catalizador como más tapada, solamente el alquino es más selectivo a los alquinos, entonces el alquino, porque hay mucha mayor nube, el alquino es el único que va a poder
reaccionar. Y en ese caso tenemos también la posibilidad de las tres opciones, terminal y intermedio simétrico asimétrico, donde en los tres casos se detiene la reacción en el alquino. Lo que pasa es que con el alquino terminal no hay una estereoquímica presente, una estereoquímica presente porque justamente un alqueno terminal no tiene estereoquímica. Entonces, simplemente aquí lo que pasa es que se coloca un CH y nos quedamos con un alqueno y listo. Este no tiene estereoquímica, pero en el caso de estos dos sí habría que representar una estereoquímica que sería la estereoquímica Z. O sea, voy a poner aquí alqueno Z, donde tendríamos que representar obligatoriamente los hidrógenos entrando por un mismo lado y los R para un mismo lado para que sea Z, ¿ven? Y lo mismo acá. Entonces aquí los hidrógenos para un mismo lado y aquí el R y el R' para el lado, para el mismo lado también. Entonces, en ambos casos, o sea, en este caso se obtiene el alqueno Z. Y también esta adición es tipo anti, tipo sin, porque según el mecanismo está ocurriendo igual sobre la superficie del catalizador, pero esto es tipo sin. Lo que pasa es que el catalizador está con su superficie sucia, ¿no? Pero igual ocurre sobre la superficie del catalizador y la adición es tipo sin. Nicolás, expediente, no entendí lo que estás diciendo, impedimento. Da lo mismo da lo mismo en R, eso da lo mismo. Siempre que tú uses ese sistema de catálisis, tú vas a tener el alqueno Z. No importa si ese R es muy voluminoso, no tiene otra opción, porque piensa que el mecanismo es que el alquino va y se posa sobre la superficie. Entonces, aunque esos R sean muy voluminosos, y es verdad que el alquino Z va a quedar con tremendo impedimento estático entre ellos dos, no tiene otra opción, porque es que tú lo obligaste a reaccionar de esa manera. Entonces, ahí no hay opción. Entonces, si tú quieres obtener el alqueno E, habíamos visto que ya había otra forma de hacerlo, en el cual ya no se usa hidrógeno, sino que se usa una reacción química que genera radicales. Entonces, esa adición, digamos, adición de hidrógeno, ¿no? De hidrógeno, lo que pasa es que ese hidrógeno que se adiciona no viene de hidrógeno gaseoso, viene del amoníaco líquido, según el mecanismo que vimos ahí. Adición de hidrógeno usando sodio o litio en presencia de amoníaco líquido. Entonces, los hidrógenos que entran al alqueno son los hidrógenos del amoníaco. Y en esta reacción, el mecanismo lo vimos ayer también, lo pueden revisar. Tenemos la opción nuevamente del alquino terminal, del alquino intermedio simétrico, del alquino intermedio asimétrico. Nuevamente, como al final estamos adicionando hidrógeno a un alquino, vamos a obtener un alqueno, aquí se obtiene el alqueno E. Pero claro, en el caso del alquino terminal, no tiene sentido hablar de alqueno E porque no tiene isomería, no tiene una estereoquímica, por lo tanto, volvemos a obtener un alqueno. Pero en el caso de este alquino intermedio simétrico, sí tendremos el alqueno E, y lo mismo pasaría para el alquino intermedio asimétrico. Tendríamos el alquino E. Todo eso fue lo que vimos ayer. Disculpen, hemos estado viendo. Y lo último que vino fue una consulta. ¿Qué ocurriría en un caso práctico con el producto? Fue una consulta. ¿Qué ocurriría en un caso práctico con el producto NH2? Cuidado con lo que estás preguntando. Porque se suele confundir este sistema. Este sistema se suele confundir con lo que justamente iba a poner yo ahora, que es lo último que vimos ayer, que es el uso de amiduro de sodio, eso que tú acabas de escribir, NH2 negativo, que el NH2 negativo es porque tiene su cation en amiduro, esto es amiduro de sodio,
Esto es una cosa que ya tú usas, esto es una sal que tú usas para extraer el hidrógeno ácido de un alquino terminal. Pero esto es una cosa y esto es otra cosa. Fíjense la diferencia. Esto es una sal, amiduro de sodio, que tú la compras y viene en un pote y tú sacas una cucharada y tienes amiduro de sodio, como el cloruro de sodio. Pero este sistema que estoy poniendo aquí no es eso. Esto es sodio metálico o litio metálico que yo lo disuelvo en amoníaco líquido. O sea, yo el amoníaco que es gaseoso, ustedes saben que el amoníaco es gaseoso, yo lo comprimo, se comprime, se comprime, se comprime, o se le baja mucho la temperatura y él se licúa. Y por lo tanto, el disolvente que yo estoy usando en la reacción es amoníaco líquido. Y va a haber presente sodio o litio en ese amoníaco líquido. Y según el mecanismo de esto, recuerden que lo que ocurre aquí es que el sodio o el litio pierde su electrón debido al alquino que se lo quita y se forma un radical y se forma también un carbanión. Y ese carbanión es el que actúa como una base fuerte para sacar un hidrógeno ácido del amoníaco. Entonces fíjense que si bien cuando sacas hidrógeno ácido, el subproducto de esta reacción es, por ejemplo, amiduro de sodio, este amiduro de sodio no interviene en nada en la reacción esta. O sea, este amiduro de sodio que se forma aquí es un subproducto de esta reacción. Pero el mecanismo con que ocurre esta reacción, que lo pueden revisar en la clase pasada, no se usa el amiduro de sodio para que esto se reduzca. Lo que se usa es amoníaco líquido y sodio metálico. Ahora, ¿cuándo es que yo uso amiduro de sodio? Para la otra reacción, que justamente es la que habíamos visto ayer y con eso habíamos concluido la clase de ayer. ¿Qué cosa es? La acidez de alquinos terminales solamente. Alquinos terminales. Aquí en este caso voy a poner solamente un alquino terminal, porque el alquino intermedio no reacciona. Un alquino intermedio, ya sea, si no me deja escribir aquí, pues estoy muy pegado al borde de abajo. Un alquino intermedio, ya sea simétrico o asimétrico, no reacciona. No hay reacción. Acidez de alquinos terminales. Reacción con NH2 amiduro de sodio. ¿Ven? Ahora sí. No hay reacción. ¿Por qué no hay reacción? Porque no hay un hidrógeno. Estos alquinos intermedios no tienen hidrógeno. Entonces, el único que reacciona es el alquino terminal, que cuando reacciona con amiduro de sodio, ocurre una reacción ácido-base. El amiduro es una base y este hidrógeno es ácido. Por lo tanto, se forma el acetiluro de sodio. ¿Sí? Negativo aquí, positivo el catión. Voy a hacer otra diapositiva porque no me ocupo aquí lo que me preguntaron y además seguir contando esto. Entonces, claro, en esa reacción 6, continuación, uno lo que hace es que ese acetiluro que tú obtienes, lo puedes ahora hacer reaccionar, lo puedes usar para hacerlo reaccionar con un halogenuro de alquilo primario. Entonces lo puedes hacer reaccionar, por ejemplo, con un R' bromo, y esto va a atacar a ese carbono que está positivo. Esto está positivo y esto está negativo porque el bromo es más electronegativo y por lo tanto tú tienes que cosa un alquino intermedio. Entonces, esa es el uso que se le da a la acidez de alquinos terminales. O sea, el alquino terminal se hace reaccionar con una base fuerte como amiduro de sodio, se genera el acetiluro, o sea, se genera la base conjugada de ese ácido, la base conjugada de ese alquino, que sería el negativo, y esa base conjugada es un nucleófilo muy fuerte, es un carbono negativo, un nucleófilo muy fuerte que puede atacar a un
un halogeno alquilo primario puede atacar a muchas cosas realmente, pero lo que vamos a ver es su uso como para obtener alquinos intermedios. Entonces, si eso se hace reaccionar con un halogeno alquilo primario, tú tienes un alquilo intermedio. ¿Ven? Entonces, hasta ahí fue lo que vimos. Déjenme ver lo que me preguntaron de cuando el alquino tenía 2 hidrógenos, que sería este caso. Me lo preguntaron, creo que con el caso de, déjenme ver, el caso de la adición de boro. O sea, si ustedes tienen esto, lo primero que va a pasar, como él es simétrico, en la hidroboración se va a formar el estado de transición con el boro. ¿Dónde va a entrar el boro? En cualquiera de los dos, porque al final es simétrico. Entonces, en realidad el boro va a entrar aquí, el hidrógeno está acá, ese sería como el estado de transición, que finalmente evoluciona a esto que está aquí, hidrógeno, alqueno, hidrógeno, OH2. Este es el paso 1. Después viene un paso que se adiciona el peróxido y el medio básico, y ese peróxido y medio básico sustituye ese boro por alcohol, se forma finalmente el alcohol aquí. Y ahora viene entonces lo que es el tautomerismo en medio básico, donde habíamos visto que este hidrógeno es ácido y como estamos en medio básico, ese hidrógeno se puede perder y se forma el carbonilo en esa posición. Y aquí entonces habían 2 hidrógenos, pero como ocurre el tautomerismo, se quedan, habría un 3 y 3. Entonces fíjate que tú lo que formas es el etanal, ¿ves? Entonces respondiendo a la pregunta de qué pasaba cuando habían 2 hidrógenos, la pregunta de Naidi, nada, cuando hay 2 hidrógenos y tú usas hidroboración, lo que va a ocurrir es que vas a obtener un único compuesto, que va a ser obviamente un aldehído. Siempre que tú tengas un alquino terminal, el alquino terminal puede ser o así, o puede ser este caso, que es un alquino terminal doble, pero da lo mismo. Siempre que tú tengas un alquino terminal y uses la hidroboración, tú vas a obtener siempre un aldehído. Si el alquino es así como este que señalé, que sería el acetileno, vas a obtener el carbonilo en esta posición o vas a obtener el carbonilo en esta posición, en la otra. Lo mismo, depende de donde haya entrado el boro. Pero en ambos casos, fíjate que estas moléculas es la misma, es la misma. Entonces tú vas a obtener el etanal con la hidroboración. Y si el alquino es terminal de esta manera, igual vas a tener el aldehído, lo que ya sería un aldehído de más átomos de carbono. ¿Ves? Entonces, hasta ahí es lo que hemos estado viendo con reacciones de los alquinos. Y lo que vamos a ver hoy es la oxidación. Es la oxidación de los alquinos usando ozono o permanganato. Pero antes de empezar a ver esto, que es bastante, digamos, rápido, yo quiero recordar, más que recordar, aclarar algunas cosas con respecto a la oxidación. Porque la oxidación en química inorgánica o en química general, cuando uno habla de oxidación, uno dice que la oxidación se relaciona con perder. Oxidación es perder electrones o lo que es lo mismo, o aumentar el número de oxidación. Por ejemplo, que un átomo pase de 0 a 1 más, o de 0 a 2 más, o qué sé yo. Por ejemplo, los metales. O sea, el sodio en su estado basal tiene número de oxidación 0 como metal, pero se puede oxidar y perder un electrón y por lo tanto se queda como sodio más 1 y pierde un electrón, ¿verdad? Lo mismo ocurre con todos los metales. O sea, no sé, el hierro, el cobre, o sea, todos los metales se oxidan. ¿Y por qué se oxidan? Porque ellos están en su estado fundamental 0 y pierden electrones y se oxidan. Mientras que la reducción es ganar electrones o disminuir
el número de oxidación. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno, ustedes saben que como oxígeno atómico, él tiene número de oxidación 0, pero el oxígeno es capaz de aceptar 2 electrones y formar O2 menos. Y así ustedes reconocen que hay muchos átomos que tienen número de oxidaciones clásicos. Por ejemplo, los halógenos, cloro, flúor, cloro, bromo, yodo, todos ellos tienen número de oxidación cuando se oxidan o cuando se reducen, ellos tienen número de oxidación -1. O sea, ellos se reducen, pasan de 0 a -1, por eso la palabra dice que se reduce. Redujo su número de oxidación. Realmente lo redujo porque captaron un electrón, en el caso de los halógenos. En el caso del oxígeno, como les digo, el oxígeno, su número de oxidación clásico es -2. En el caso del nitrógeno, su número de oxidación clásico es -3. En el caso del carbono, ya perder 4 electrones o ganar 4 electrones es muy difícil. Por eso el carbono es mucho más inteligente y el carbono simplemente lo que hace es compartir. Él por lo general forma enlaces covalentes. Entonces existen por ahí, obvio, compuestos del carbono que son iones con carbono 4 menos, etcétera, pero son bastante raros. Por lo general el carbono no se mete en eso, el carbono no quiere ni perder ni ganar, el carbono comparte. Entonces, estos son los números de oxidaciones clásicos de los átomos. También están lo clásico de los sodio, litio, potasio. O sea, todo el grupo 1 de la tabla periódica tiene número de oxidación +1, se oxida +1, magnesio se oxida a +2, aluminio se oxida a +3, Ya hay metales de transición como el hierro que tiene +2 o +3, etcétera. También hay grupos que ustedes reconocen que tienen número de oxidación. Por ejemplo, ustedes saben que el hidroxilo tiene -1, ¿cierto? El hidroxilo tiene -1. Ustedes saben que el hidrógeno, dependiendo con quién está unido, puede tener -1 o puede tener +1. También depende de ahí con quién esté. Pero por lo general, por ejemplo, hidruro de sodio, el hidruro de sodio, ahí el hidrógeno tiene -1 y el sodio tiene positivo. Entonces, existen muchos elementos y grupos en los cuales ustedes ya conocen el estado de oxidación. Esto por lo general se usa mucho para química general y química inorgánica, no sé, hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio tiene, este OH tiene -1 y este sodio tiene +1. ¿Ven? ¿A dónde es que voy con esto? En química orgánica, la oxidación y la reducción se relaciona más con la capacidad de oxígenos o captar hidrógeno. Entonces, en química orgánica, la oxidación se relaciona con incorporar oxígeno en la molécula. Oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno oxida. Incorporar oxígeno. Y por lo general uno a veces incluso pone la oxidación, la representa con este símbolo. Y la reducción, en química orgánica, la reducción se relaciona con incorporar hidrógeno. Y esto se suele, digamos, representar con este símbolo. Entonces, cuando tú tienes una reacción donde sobre la flecha pones esto, tú estás diciendo que hubo una oxidación, o sobre la flecha tú pones esto, tú estás diciendo que hubo una reducción. Por ejemplo, el alquino, este de aquí, este alquino es H3CH, o sea, el propino, puedes decir que se reduce a alcano. ¿Ven? Entonces, el cómo lo hace o qué medio de reacción es el que es el que uno puede ver después cuál sería, pero este símbolo te dice que este alquino se redujo a alcano. Sin embargo, la oxidación, si bien se representa con oxígeno, o sea, el paso contrario para acá,
sería oxidación y no generó y no incorporó oxígeno. Entonces, esto es algo que se suele decir, pero que no se cumple siempre. Lo que hay detrás de esto, lo que hay detrás de esto es también lo mismo que la química inorgánica, es ganancia o pérdida de electrones. Realmente eso. Lo que pasa es que en química orgánica es un poco más difícil a veces de ver la ganancia, la pérdida de electrones, porque no estamos frente a compuestos iónicos. Los compuestos iónicos son mucho más fáciles. O sea, ustedes unen el sodio metálico con el cloro atómico metálico, disculpen, no metálico, y ustedes saben que eso se forma cloruro de sodio. Y saben que eso ocurre que el cloro le quita el electrón como está en electronegativo, le quita el electrón, el sodio, se lo quita, por lo tanto, él gana un electrón y el sodio lo pierde y se queda como cloruro de sodio. Entonces, eso es mucho más fácil verlo en sales. En compuestos orgánicos, a veces, pero no significa que no ocurra. Y cuesta verlo porque, como les decía, el carbono, con los compuestos orgánicos, el carbono no quita ni recibe, él comparte. Pero uno puede jugar un poco con esto que uno conoce con los números de oxidaciones clásicos, y uno puede jugar con eso y con la electronegatividad, y uno puede asociar la oxidación también a algo parecido a la inorgánica. Por ejemplo, vamos a la química orgánica. Cuando nosotros pasamos de metano, lo más que nosotros podemos oxidar en metano sería oxidarlo hasta dióxido de carbono. Fíjense que aquí tenemos un carbono, un único carbono. Aquí tenemos un único carbono. Fíjense que este metano, cuando yo lo quemo, cuando yo lo hago reaccionar con oxígeno en presencia de una llama, yo puedo, ese carbono, eso, o sea, metano, el metano, H4, más oxígeno, eso me genera dióxido de carbono y agua, ¿verdad? O sea, este carbono perdió todos sus hidrógenos y se quedó con 2 oxígenos. Y todos los hidrógenos que estaban ahí se fueron con el oxígeno y se fueron como agua. Pero realmente la parte de agua no me interesa, lo que me interesa es la parte orgánica, la parte del carbono. Fíjense cómo el metano yo lo puedo oxidar completamente a dióxido de carbono. Pero fíjense que dije oxidar. ¿Y oxidar qué significaba? Aumentar el número de oxidación. O sea, yo estoy diciendo que ese carbono aumentó su número de oxidación. ¿Por qué número de oxidación tiene el carbono aquí? Este es el problema. ¿Qué número de oxidación tiene el carbono del metano? No es un compuesto iónico, entonces es muy difícil a veces, como el cloruro de sodio, decir, no, el carbono tiene tanto, o el cloro tiene -1, el sodio +1. Esto es un compuesto covalente, no es un compuesto iónico. Pero ustedes saben que hay diferencias de electronegatividad, entonces uno puede asociar esa diferencia de electronegatividad, relacionarla con el número de oxidación, y también teniendo en cuenta los números de oxidaciones clásicos que tienen los elementos de estado unido de carbono. Por ejemplo, ¿quién es más electronegativo, el carbono o el hidrógeno? El carbono es más electronegativo. No tanto. No es que haya una diferencia de electronegatividad enorme. No la hay. Creo que el carbono tiene por ahí como 2.4 y el hidrógeno 2.1. O sea, pero no importa. Es más electronegativo. ¿Qué significa que el carbono sea más electronegativo? Que está jalando los electrones hacia él en todos sus enlaces con el hidrógeno. Por lo tanto, él está dejando positivo a estos hidrógenos. ¿Y qué número de oxidación clásico tiene el hidrógeno? Puede tener -1 +1. Obviamente, en este caso va a tener +1. ¿Cuántos hidrógenos +1 habrían? Esto fuera iónico. ¿Cuántos hidrógenos +1? Aquí habrían 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, hay +4. Esa molécula es neutra. Si la molécula es neutra es porque el carbono entonces tiene -4. ¿Ven? Entonces, en el metano, el carbono tiene -4. No es que sea iónico, no es que sea iónico, no es que el carbono sea un compuesto iónico y le robó un electrón a cada hidrógeno y se quedó cargado negativo con -4. No, 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 no es eso. Él lo que sí tiene una densidad electrónica, la densidad electrónica está más hacia él, entonces él se rodeó de 4 electrones del hidrógeno que es más cercano a él. Entonces uno pudiera, entre comillas, pensar que él tiene -4. Y si es así, ¿cuánto tendría entonces el carbono aquí en el dióxido de carbono? Ah, bueno. ¿Cuál es el número clásico de oxidación del oxígeno?
menos 2 y menos 2. Por lo tanto, los oxígenos, el total de oxígenos que hay ahí es menos 4. No voy a poner ese símbolo. El total del número de oxidaciones con respecto al oxígeno es menos 4. Por lo tanto, para que y el dióxido de carbono es neutro o molécula, por lo tanto el carbono tiene que tener más 4. ¿Ven? Entonces fíjense que aquí el carbono tiene más 4. En teoría, no es iónico, pero nuevamente, ahora aquí pasa lo contrario. El oxígeno le está quitando todos los electrones, todos no, le está quitando los electrones al carbono. O sea, esos electrones que se están compartiendo en esos enlaces, sigma y pi, están más cercanos a los átomos de oxígeno, a los más electronegativos. Entonces, se están dejando el carbono más positivo. Y eso hace que uno diga, bueno, son 4 electrones porque los oxígenos tienen menos 2. Fíjense cómo el carbono aumentó su número de oxidación. De menos 4 pasó a más 4. Por eso se oxidó. Por eso es que los compuestos orgánicos se oxidan. Y cuando se oxidan es porque el carbono aumentó o disminuyó, si se reduce obviamente, el número de oxidación. Fíjense cómo y ahora nosotros hemos ir viendo cómo el metano pasa a dióxido de carbono, cómo lo podemos ir oxidando de a poco, que es lo que uno pudiera pensar. Metano, yo lo puedo convertir. Primero lo puedo dar un hidrógeno y ponerle un oxígeno. Vamos entonces ahora a ver la oxidación desde el punto de vista de química orgánica. O sea, si oxidación tiene que ver con incorporar oxígeno, bueno, si ahora yo el metano lo transformo en metanol, el metanol yo lo que hice fue quitar un hidrógeno y poner un oxígeno, ¿ven? ¿Qué número de oxidación tiene el carbono ahora? Bueno, por aquí yo tengo más 1, más 1, más 1. ¿Pero cuánto tiene el OH? Menos 1. Por lo tanto, el neto sería más 1, más 1, más 1, es más 3, menos 1 es más 2, o sea, el neto es más 2, por lo tanto, el carbono tiene que tener menos 2. ¿Ven? Aquí en el metanol, el carbono tiene menos 2, fíjense que se oxidó. ¿Por qué se oxidó? Porque pasó de menos 4 a menos 2, aumentó su número de oxidación. Menos 4 a menos 2, se oxidó. ¿Qué más yo puedo hacer desde el punto de vista de química orgánica? ¿Qué pasa con el metanol? Cuando uno dice que uno oxida, si se sigue oxidando, ese metanol se oxida a metanal. Perdió ahora otro hidrógeno. Fíjense aquí todavía, es hidrógeno, pero ahora al oxidarse pierde el carbono. El carbono, no es que estoy mirando el hidrógeno del OH, no, estoy mirando el carbono. El carbono aquí tenía 4 enlaces, ahora sigue teniendo obviamente siempre los 4 enlaces, pero ahora perdió otro hidrógeno. ¿Qué número de oxidación tiene ahora ese carbono ahí? Aquí hay más 1, aquí hay más 1, y aquí hay menos 2. O sea, más 1 y más 1, más 2, menos 2, 0. O sea, 0, el carbono tiene que tener 0. Fíjense que aquí el carbono tendría 0. Fíjense cómo se oxidó de nuevo. De menos 2 siguió aumentando a 0. Menos 2 a 0. Yo lo puedo seguir oxidando. Antes de llegar a dióxido de carbono, yo lo puedo seguir oxidando. Fíjense que ahora yo lo puedo oxidar ¿a qué? A ponerle más oxígeno. Ya yo tengo un carbonilo, le voy a poner otro oxígeno. Puedo oxidar el metanal a ácido metanoico. ¿Qué número de oxidación tiene el carbono ahora? Bueno, el hidrógeno este es más 1, el oxígeno este es menos 2 y este OH es menos 1. Entonces, menos 2 y menos 1 es menos 3. Menos 3 más 1 es menos 2. Entonces aquí hay un neto de menos 2, por lo tanto el carbono tiene que tener más 2. ¿Ven? Entonces el carbono aquí tiene más 2. Fíjense cómo pasó de metano, que tenía menos 4, a metanol, menos 2, se oxidó, ganó, a metanal, 0, a ácido metanóico, 2 más, y finalmente a dióxido de carbono, 4 más. ¿Ven? Entonces, ¿por qué yo quería empezar la clase diciéndole esto? Porque esto es algo que en química general no se da, o tal vez lo dieron, ojalá, pero no se pasa, y en química orgánica como les digo, es difícil ver el tema del número de oxidación en compuestos orgánicos, porque no son iónicos, entonces son más difíciles. Pero se va cumpliendo lo mismo. Fíjense que se cumplen lo mismo que para la química inorgánica o para la química general. Al final esto es química, esto es química. Y ustedes pueden asociar el número de oxidación en compuestos orgánicos de esta manera. Por ejemplo, en esto que vimos acá, ¿por qué yo dije que esto es una reducción? Vamos a ver por qué es una reducción. Bueno, nosotros tenemos que analizar ahora los átomos que se redujeron. Y los átomos que se redujeron fue este carbono
y este carbono. Esos dos se redujeron. ¿Cómo yo calculo el número de oxidación aquí? Bueno, ¿qué diferencia de electronegatividad hay entre carbono y carbono? Ninguna. O sea, yo no puedo en química orgánica decir que esto tiene más 1, menos 1, no. No puedo hacer nada porque cuando yo tengo una cadena, cada carbono está unido a otro carbono, otro carbono, otro carbono, entonces uno, la diferencia de electronegatividad no es tan grande, por lo tanto yo digo que este carbono ahí tiene 0, porque no, está unido a carbono, tiene 0. Y aquí obviamente, aquí hay un hidrógeno, por lo tanto el hidrógeno es más 1, y ese carbono tendría que tener menos 1, para que todo esto sea 0. Entonces este carbono tiene 0 y este tiene menos 1. ¿Qué pasa aquí? Cuando llegamos a este, aquí ahora ese carbono tiene 2 hidrógenos, o sea, hay un más 2. Por lo tanto, ese carbono debería tener menos 2. ¿Ves cómo se redujo? De 0 a menos 2 se redujo. Y este carbono que tenía menos 1, ahora tiene 3 hidrógenos, o sea, aquí hay un más 3. Y ese carbono debe tener menos 3. Por lo tanto, se redujo de menos 1 a menos 3. ¿Ven? Por eso este proceso se llama reducción. Por eso cuando uno incorpora hidrógenos, uno dice que está reduciendo. Claro, porque yo estoy incorporando hidrógenos y el número de oxidación clásico del hidrógeno es más 1. Por lo tanto, para que la molécula siga siendo neutra, tú necesitas tener entonces la misma cantidad de numérica, pero con signo contrario. El signo contrario es negativo, por eso se está reduciendo. Esta simple, no filosofía, esta observación que acabo de hacerles yo, es más para cultura general de ustedes, más que para otra cosa, pero tiene que ver con la clase que vamos a ver hoy, porque lo que justamente vamos a ver hoy es la última reacción de los alquinos, y vamos a aprovechar también a ver algo que quedó pendiente de los alquenos para que no les quede pendiente a ustedes después. Y que tiene que ver justamente con, dice, ruptura oxidativa, o sea, alquinos. O sea, lo que estamos haciendo es oxidando al alquino. Fíjense que un alquino, según esto acá, un alquino, y dice con ozono o con permanganato, o sea, realmente uno por lo general usa dos compuestos que son bastante oxidantes. Esto no lleva mecanismo, aquí no vamos a ver mecanismo, aquí simplemente vamos a ver cuál es el producto de la reacción cuando yo oxido un alquino. Ese alquino puede ser un alquino terminal o puede ser un alquino intermedio. En ambos casos, siempre lo que ocurre en la oxidación es que el carbono del alquino tiene que oxidarse, o sea, tiene que aumentar su número de oxidación. Fíjense acá, aquí como este R, supuestamente los R estos son carbonos, esto tiene 0 y esto tiene 0. Fíjense con el producto final al cual llegamos, este carbono ahora tiene menos 1 por aquí, menos 2, sería menos 3, por lo tanto esto tiene más 3. Y lo mismo acá, más 3. Fíjate cómo de 0 aumentó su número de oxidación a más 3. Por eso es que se oxida. Entonces estamos diciendo que es una ruptura oxidativa, o sea, ese carbono aumentó su número de oxidación. Lo mismo pasaría con este que es terminal. Aquí tenemos 0 y aquí teníamos más 1, por lo tanto esto es menos 1. Ahora aquí tenemos nuevamente menos 1, menos 2, esto es menos 3, por lo tanto esto es más 3, y aquí también esto es más, no, aquí esto no es más 3, esto sería más 1, menos 2, menos 1. Bueno, menos 1 y más 1 se anulan, y menos 2 tendría que tener entonces más 2 carbono. Pero se oxidó, pasó el 0, pasó a más 3, de menos 1 pasó a más 2. ¿Sí? Entonces, hay una oxidación. Entonces, ¿qué es lo que uno, y vamos a ver entonces digamos, a lo que ocurre realmente desde el punto de vista orgánico aquí? ¿Qué es lo que ocurre con la oxidación? En la oxidación ustedes lo que tienen que imaginarse es que ese alquino se rompe por la mitad. El alquino se rompe por la mitad. Si ese alquino se rompe por la mitad, y desde el punto de vista orgánico, la oxidación es introducir oxígeno, lo que tienes es que romper el alquino por la mitad y llenar cada uno de esos carbonos sp, llenarlo con oxígeno. Obviamente respetando la cantidad de enlaces que puede formar el carbono y la cantidad de enlaces que puede formar el oxígeno, porque tú no vas a romper el enlace con carbono y llenar estos oxígenos de esta forma, por ejemplo.
Ahí obviamente el carbono está formando 4 enlaces, el carbono está ok, pero estos oxígenos tendrían que tener, el oxígeno forma 2 enlaces, entonces tendría que tener esto. Entonces pudieran pensar y decir, bueno, el profesor me dijo que rompiera esto por la mitad y que llenara todo eso de oxígeno. Bueno, la forma que yo tengo de llenar el oxígeno podría ser esta, podría ser esa. El problema es que en esa opción que tú tienes, ese compuesto hay que respetar un poquitito la química orgánica, o sea, y el mecanismo también que hay involucrado en esta reacción, aunque no lo estemos estudiando. Tener un carbono, un tiol unido al mismo carbono, eso no existe. Esto por lo general va a perder agua. O sea, está muy cercano uno con otro, esto por lo general pierde agua, entonces este OH se puede ir con este hidrógeno y finalmente, si este OH se va, estamos perdiendo ese enlace. Entonces, si ese hidrógeno se va, el par de electrones puede entrar aquí y formar justamente el ácido carboxílico. Entonces, no es que haya que llenarlo de oxígeno de esa manera, sino que hay que respetar un poquitito también lo que va ocurriendo. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que uno genera cuando uno oxida un alquino? Uno cuando oxida un alquino va a generar ácidos carboxílicos, va a generar ácidos carboxílicos. Si el alquino es intermedio como el pentino, como el 2-pentino, genera, tú imaginariamente rompes esto a la mitad y esta parte la conviertes en un ácido carboxílico y esta parte la conviertes en un ácido carboxílico. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Claro, esta reacción, si se hace en medio básico, el ácido carboxílico que tú estás generando no puede tener este hidrógeno, porque si estaba en medio básico ocurre una reacción ácido-base. O sea, este ácido que está aquí, al estar en medio básico, obviamente él está primero como base conjugada. Para convertirlo en ácido finalmente necesitas un segundo paso que sería añadir ácido para que se protone. Pero en reacción global, una reacción global que sería alquino, 1, oxidación en medio básico, 2, ácido, tú llegas entonces a el ácido carboxílico. ¿Ven? Como puse R y R, como los R son igual aquí, estoy haciendo la forma general, aquí tengo un solo ácido carboxílico porque esta R y esta R es la misma. Cuando obviamente el alquino es intermedio asimétrico, tengo 2 ácidos carboxílicos. Voy a hacer otra diapositiva en blanco para desarrollar un poco mejor esto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo un alquino que puede ser, voy a ponerlo, en vez de con R, voy a poner los alquinos reales para que lo vean mejor. Si yo tengo un alquino que puede ser CH3, un alquino intermedio simétrico, un alquino intermedio asimétrico. Voy a dejar para último el alquino terminal, CH3 y el alquino terminal. Si esto yo lo oxido, o sea, 1, oxidación en medio básico, 2, ácido. La oxidación en medio básico, 2 ácidos, me daría CH3, voy directo al ácido, CH3, OH. Fíjense que yo lo que hice fue imaginariamente romper esto a la mitad, por lo tanto, para la izquierda me quedó un CH3, un carbono, CH3, un carbono, y ese carbono es el que le estoy introduciendo los oxígenos, y para este lado me quedó lo mismo, ¿ven? CH3, un carbono, un carbono. Como es lo mismo, como no es simétrico, obviamente se obtienen 2 moles. Se obtienen 2 moles del ácido etanoico. Cuando el alquino es intermedio asimétrico, entonces yo imaginariamente rompo esto a la mitad y para el lado izquierdo tengo un ácido carboxílico que se va a generar un ácido carboxílico que tiene 2 carbonos, o sea, este. Pero para el lado derecho tengo ahora un ácido carboxílico que tiene 3 carbonos, 1, 2 y 3. ¿eh? Entonces necesito, aquí sí se obtienen 2 ácidos distintos. Ahí sí se obtienen 2 ácidos distintos. Y en el caso del alquino terminal,
del alquino terminal, tengo que hacer lo mismo. Imaginariamente, yo rompo esto acá, y cuando rompo esto acá, del lado izquierdo, tengo un ácido carboxílico que tiene 2 átomos de carbono. Son esos dos. Pero del lado derecho, yo voy a obtener un ácido carboxílico que tiene un solo átomo de carbono, que sería el ácido metanoico. Déjenme verificar una cosa. El ácido fórmico. No, esto es como ozono. Y aquí hay una diferencia. Aquí hay una pequeña diferencia. Cuando este ácido fórmico, cuando este reactivo de oxidante es un oxidante fuerte, como justamente el permanganato, ese ácido carboxílico de un solo átomo de carbono es el único. O sea, cuando tú oxidas un alquino y como producto tú tienes un compuesto oxidado que tiene un solo átomo de carbono y estás usando un oxidante fuerte, ese átomo de carbono, como le queda todavía un hidrógeno, se dice oxidando y se va a oxidar finalmente a dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, el uso de un oxidante fuerte como permanganato de potasio o cualquier otro oxidante fuerte te puede seguir oxidando ese ácido a dióxido de carbono. Fíjense que este ácido no, porque este ácido no tiene un hidrógeno. Recuerden que oxidación es introducir oxígeno o quitar hidrógeno, desde el punto de vista químico orgánico. Entonces, claro, este ácido etanoico, hasta ahí se queda, él se queda ahí porque no tiene más hidrógeno, pero como el ácido fórmico o el ácido metanoico todavía le queda un hidrógeno, él se puede seguir oxidando hasta dióxido de carbono cuando se usa un oxidante fuerte. Ahora, cuando yo uso un oxidante débil, y por lo general el oxidante débil que vamos a estudiar es el ozono. Fíjense que no me responde ahora el PowerPoint. Ya, vamos a ver por el texto de caso. Si ahora yo uso un oxidante débil, que lo uso un oxidante débil, como el ozono, el ozono es un oxidante débil. Entonces, cuando yo uso un oxidante débil, en el caso de los alquinos, yo tengo que hacer lo mismo. Yo imaginariamente yo rompo el enlace por la mitad. Y la parte izquierda tiene 2 carbonos, o sea, se va a formar el ácido carboxílico. Y la parte derecha tiene uno solo. Se va a formar el ácido fórmico. Pero, como estoy frente a un oxidante débil, ahí sí el ácido fórmico se queda como ácido fórmico, no se sigue oxidando. Entonces, cuando único el ácido metanoico o ácido fórmico se sigue oxidando hasta dióxido de carbono, es cuando el oxidante que yo estoy usando es un oxidante muy potente, un oxidante fuerte, que por lo general los oxidantes fuertes son permanganatos, dicromatos, o sea, son aquellos aniones cuyo el número de oxidación de la sal que estamos utilizando es muy elevado, porque por ejemplo el permanganato de potasio tiene MnO4, entonces 4 por 2, 8. A ver, estamos aquí, es permanganato. KMnO4, claro, exactamente. El MnO4 tiene número KMnO4, eso significa que el K tiene más 1 y el MnO4 tiene menos 1. O sea, es anión, MnO4 tiene menos 1. O sea, 4 por 2 que tiene el oxígeno es 8, menos 1, 7. Entonces realmente aquí hay un 7 más. O sea, el manganeso está con 7 más. O sea, el manganeso perdió 7 electrones. Por lo tanto, él es un oxidante fuerte porque él va a quitarle a lo que se encuentre, le va a quitar electrones, porque él está en su máximo estado de oxidación, por lo tanto, él quiere reducirse un poco. Entonces, él se reduce a MnO2. Entonces, fíjense que el MnO2 ahora es 2 por 2, 4. El MnO2 es una molécula ya neutra, 2 por 2, 4 menos. Aquí la oxígeno negativo, 2 por 2, 4 menos, por lo tanto, aquí tienes 4 más. ¿Ves? Entonces, fíjate cómo
Cuando el permanganato se reduce, él se reduce usando 3 electrones. Se roba 3 electrones. Entonces, es un oxidante fuerte porque saca electrones donde sea. Pero básicamente, para la tranquilidad de ustedes, los oxidantes fuertes que vamos a nosotros ver en los ejercicios van a ser permanganato, dicromato de potasio. Este tipo de cosas son oxidantes fuertes. Y el débil va a ser ozono. Así que siempre que ustedes vean ozono, ustedes saben que es un oxidante débil. Y cuando vean este tipo de sales, ya saben que son oxidantes fuertes. Entonces, la diferencia que habría entre oxidar un alquino usando un oxidante fuerte o un oxidante débil es solamente para los alquinos terminales. O sea, un alquino terminal, un alquino, disculpe, intermedio, un alquino intermedio, da lo mismo usar un oxidante fuerte o un oxidante débil. Da lo mismo, ahí da lo mismo, porque si es intermedio, lo que va a pasar es que se va a, imaginariamente, tú vas a dividir ese enlace a la mitad y tanto con un oxidante débil o con un oxidante fuerte, puedes obtener un ácido carboxílico. En el caso de que el alquino sea intermedio. Si el alquino es alquino terminal, entonces ahí sí el oxidante fuerte te genera el ácido carboxílico más dióxido de carbono. Y el oxidante débil genera el ácido carboxílico más el otro ácido carboxílico. ¿Ven? Esta es la diferencia. Esta es la diferencia en la oxidación de alquinos al usar un oxidante fuerte o usar un oxidante débil. Esa es la única diferencia. Entonces, eso sería lo que es la oxidación de alquino. Les había dicho al inicio de la clase que íbamos a ver el tema de la oxidación de los alquenos, que pasaron con Claudio, pero que no alcanzaron a ver. Y como estamos viendo aquí, oxidación de alquino es muy parecido. O sea, y de hecho se usa lo mismo. O sea, ahora nosotros tenemos un alqueno, recuerden que el alqueno puede ser un alqueno terminal, puede ser un alqueno terminal y monosustituido, puede ser un alqueno terminal también, pero disustituido. Puede ser un alqueno que esté tetra sustituido, por ejemplo, de esta forma, simétrico. Puede ser un alqueno que esté disustituido, de esta forma. Puede ser un alqueno que esté tetra sustituido. Hay muchas variantes, muchas posibilidades. Hacer todo esto. Entonces, el alqueno reaccionando con oxidante fuerte. Oxidante fuerte, siempre con oxidante fuerte. ¿Qué le va a ocurrir? Siempre con oxidante fuerte. Bueno, lo que van ustedes a hacer ahí con oxidante fuerte, vamos a poner una F, bueno, todo, ¿no? Todo con oxidante fuerte. Lo que ustedes van a hacer también es lo mismo que los alquinos. Ustedes van a imaginariamente romper el enlace aquí y van a ver qué hay para el lado de acá. Para el lado de acá tenemos un R, C, H y ese CH lo van a convertir en ácido carboxílico. Y este de aquí es o sea, se te queda con un solo carbono, por lo tanto generas el ácido fórmico, oxidante fuerte, ¿verdad? El ácido fórmico, pero ese ácido fórmico se va a convertir en CO2, lo mismo que en el alquino. En este tipo de alqueno, con esta estructura, lo mismo. Imaginariamente cortan esto a la mitad y la parte de la derecha, ojo, ahora la parte de la derecha, lo único que le puede ocurrir es que se tiene una acetona. Y ahí tú no puedes poner un ácido carboxílico, porque fíjese que ya esto no aguanta ningún otro enlace, ahí tendría 5. ¿Ven? Entonces,
En el caso de los alquenos que tengan ese tipo de estructura, alquenos donde el carbono SP2 no tenga hidrógenos, tú generas ¿cómo se llama? Una acetona. Y en el caso que tenga hidrógeno, generas el ácido carboxílico por allí y por acá generas el ácido, bueno, en ambos el ácido carboxílico. Obviamente aquí, nuevamente, tenemos algo que tiene un solo hidrógeno, por lo tanto, nuevamente esto llega a CO2. Si ahora el alqueno es de esta forma, entonces tú vas a obtener un ácido, imaginariamente rompes aquí, vas a obtener entonces un ácido carboxílico. Un ácido carboxílico. Por ambos lados, ¿eh? Pero como este aquí le dije R, obviamente estamos haciendo lo mismo. En el caso de que sea así, bueno, tengo dos R aquí, entonces por el lado de acá, yo tendría una acetona, por el lado de acá, yo tendría un ácido carboxílico. Y en el caso que sea así, bueno, tengo dos cetonas. ¿Ven? Dos cetonas. ¿Por qué? Porque estoy imaginariamente rompiendo aquí y colocando oxígenos ahí en esos lugares. Me entra la duda, ahora me entró la duda, déjenme revisar un momento a la hora de escribir esto, me entró la duda, algo raro estoy viendo yo ahí, no sé si es, déjenme ver, no, está bien, está bien, está bien, sí, está bien. Entonces, no estoy aquí. Vamos a ir, me queda otro aquí, sí. Entonces, ¿qué diferencia habría? ¿Qué diferencia habría con una oxidación débil? O sea, alquenos más oxidante débil. O sea, ozono. Ah, bueno, si tenemos un alqueno, terminal, puede ser así, o tenemos el alqueno, déjenme verificar con lo anterior. Ya, tenemos un alqueno que puede ser así, que también es terminal, o tenemos un alqueno, a ver, era este ahora, un alqueno que puede ser así, o tenemos uno que puede ser así, o tenemos uno que puede ser, etcétera. Bueno, en el caso que uno usa un oxidante débil, uno puede generar aldehídos, dependiendo si el carbono SP2 tiene hidrógenos, nos quedaríamos con aldehídos. O sea, todos ellos con oxidante débil, igualmente voy a imaginarme que divido el enlace a la mitad y la parte de la izquierda me queda con el hidrógeno y se me forma un aldehído, ¿ven? Y la parte de la derecha se queda con los hidrógenos y me forma un aldehído. Y hasta ahí llegamos, ¿ven? Entonces, en el caso de este tipo de alqueno, la parte de la izquierda lo divido a la mitad y coloco como este carbono no tiene hidrógenos, como ese carbono no tiene hidrógenos, entonces no va a ser un aldehído, va a ser una acetona, obvio. Y esta parte, como si tiene hidrógenos, me queda un aldehído, ¿eh? ¿Por qué? Porque es débil, porque este oxidante es débil. Entonces ese aldehído, ese carbono se oxida hasta ahí, ¿no? Ese oxidante no tiene la fortaleza de seguir oxidando esto hasta ácido carboxílico y después hasta dióxido de carbono, como sí lo hace el oxidante fuerte. En este caso, entonces, vuelvo, me imagino esto aquí así, y como el carbono de la izquierda tiene hidrógenos, yo mantengo eso así y coloco el carbonilo y bueno, en este caso son dos porque es simétrica la molécula. En este caso, tendría una acetona por el lado izquierdo, por el lado izquierdo tengo una acetona, por el lado derecho voy a tener un aldehído. En este caso, obvio, voy a tener dos cetonas, dependiendo del alqueno. Siempre va a depender del alqueno. Los productos que yo tenga van a tener siempre, van a depender siempre del alqueno. Pero la diferencia entonces con los alquenos es que cuando yo uso oxidantes débiles,
Yo me quedo en aldehídos. Voy a hacerles el resumen de lo que acabo de hacer acá para que les quede más ordenada la información. Entonces tenemos oxidante débil. Ejemplo, ozono. Oxidante fuerte. Ejemplo, KMnO4. En el caso de oxidantes débiles, alqueno genera cetonas. Escribir mejor. Alquenos serían cetonas y o aldehídos. ¿Por qué digo yo? Voy a poner un ejemplo, sería este ejemplo. Si tengo un alqueno que no tiene hidrógenos, y un carbono de sp2 no tiene hidrógeno y el otro sí, entonces yo tengo una cetona y un aldehído. En el caso del oxidante fuerte, alqueno, yo voy a tener en el alqueno yo voy a tener cetona, ácido carboxílico, ácido carboxílico o dióxido de carbono. Por ejemplo, sería en el caso de tener una cetona, sería algo así, donde por ejemplo los carbonos sp2 no tengan hidrógeno. En ese caso yo tengo cetona, ¿ve? Pero en el caso que el carbono tenga hidrógeno y que además sea terminal, entonces yo voy a tener por el lado de acá, yo voy a tener el ácido carboxílico y por el lado de acá voy a tener el CO2. Entonces fíjense, todos los productos que se pueden obtener en la oxidación fuerte de un alqueno, yo puedo tener cetonas, ácido carboxílico o incluso CO2, dependiendo de la estructura del alqueno. En el caso del oxidante débil, yo voy a obtener solamente cetonas y aldehídos, dependiendo obviamente de la estructura del alqueno. Ahora, con respecto a los alquinos, en el caso del oxidante débil, alquino me genera ácidos carboxílicos únicamente. Los alquinos, con un oxidante débil, te va a generar siempre un ácido carboxílico, siempre, no hay otra. Pero en el caso del oxidante fuerte, el alquino te genera ácido carboxílico y o dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque si tenemos el alquino terminal, me va a generar un ácido carboxílico. En el caso del alquino, un ejemplo sería voy a poner el mismo ejemplo que sea terminal para que vean la diferencia. Esto te va a generar entonces, lo divido por aquí, me va a generar por el lado de acá un ácido carboxílico y por el lado de acá otro ácido carboxílico. Mientras que en el caso del oxidante fuerte, el mismo alquino generaría por el lado de acá un ácido carboxílico y por el lado de acá te va a generar un CO2. ¿Ves? Porque siempre que la oxidación de un solo átomo de carbono con un oxidante fuerte te lleve, o sea, se genere un único compuesto que tiene un solo átomo de carbono, ese único átomo de carbono frente a un oxidante fuerte se va a seguir oxidando siempre a lo máximo, va a ser CO2. Frente a un oxidante fuerte, si es un oxidante débil, te va a quedar en aldehído o ácido carboxílico, dependiendo si es un alqueno o si es un alquino. Entonces, eso es lo que yo le quería mostrar y
también que no pudieron verlo con Claudio para que no se quede pendiente, cómo las oxidaciones de los alquinos y alquenos se pueden realizar usando oxidantes débiles o oxidantes fuertes y los distintos tipos de productos que pueden obtener dependiendo de qué uno utilice. De todas maneras, mañana en la ayudantía van a ver ejemplos y ejercicios de cada una de estas reacciones que nosotros vimos a partir del lunes. Entonces, con esto damos por concluido el capítulo de alquinos. La próxima semana, el lunes, vamos a comenzar entonces otro capítulo nuevo. Tiempo de consulta, si tienen dudas, es el momento ahora, pueden escribirlo en el chat, pueden abrir el micrófono como quieran, y si no, estaríamos listos y mañana recuerden la ayudantía. Nada, entonces bueno, ahí déjenme ver el chat. Perfecto, ok, me parece bien. Cualquier duda que tengan, igual, si no lo quieren hacer ahora, me escriben correos y mediante correo yo respondo. Chao, chao. Nos vemos entonces el lunes, que pasen un buen fin de semana. Recuerden la ayudantía de mañana con todo este tema que vimos desde el lunes. Chao, chao.